Shalom, amigos y hermanos, soy Pablo Modernel Bentancor para Holy Language Institute Canadá, grabando desde Uruguay, filmando desde Uruguay. Es un placer estar con ustedes y compartir este quinto video de esta serie, el último, en esta serie a la que hemos denominado La unicidad compleja de Elohim. El quinto video es unicidad compleja, triunidad. Ejad es un vocablo hebreo que evidencia la unicidad compleja en el Señor. El aspecto complejo de la unicidad de Dios no implica hablar de dos dioses o más. Es un Dios con una unidad de orden complejo que abarca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un ejemplo que nos ayuda a entender la unicidad dual entre el Padre y el Hijo es el de Ejad, usado en Génesis 2:24, para referirse a que el varón se vuelve una sola carne o un ejad al unirse a su esposa, pese a ser dos personas. O Génesis 11:6, cuando el pueblo levanta la torre de Babel, del pueblo se dice que es un ejad, uno, aun cuando muchas personas lo integran. Ejad en hebreo significa estar unido, concordancia Strong 259. Y en su raíz primitiva, unificar, concordancia Strong 258. Cuando el Señor dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, el Señor Ejad es, a eso se refiere, a un Señor unido en sí mismo, unificado, pero es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Existen varios otros pasajes que podemos citar en referencia a diferentes tipos de ejad o unidades complejas, como por ejemplo, y fue la tarde y la mañana un día, Yom Ejad, Génesis 1:5. Es un día, pero el día consta de mañana y de tarde. Haz luego 59 ganchos de oro para que las cortinas queden enganchadas una con otra, de modo que el santuario tenga unidad de conjunto, dice Éxodo 26:6. Hamishka Ehad, unidad de conjunto, 59 ganchos, pero era una misma cosa. El número total de los miembros de la asamblea, Kol HaKahal Behad, era de 42.360, dice Esdras 2:64. Era una asamblea, pero integrada por más de 42.000 personas. Júntamelas la una con la otra, de modo que formen una sola vara en tu mano, dice Ezequiel 37:17. Leetz Ehad, una sola vara, pero son dos, refiriéndose al reino de Judá y Benjamín, el reino del sur, y el reino del norte o Israel. Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo hemos visto, pero este texto esconde un misterio sorprendente además. Eva estaba dentro de Adán y fue sacada de dentro para luego ser reunida con Adán. Negar la unicidad compleja del Señor es como decir que Dios no pudo sacar a Eva de dentro de Adán. Es como decir que Dios no pudo crear a la mujer. Ella es diferente al varón, pero tan humana como el varón, y por eso puede ser una con él, una sola carne, ejad. Es otro ser, pero de una misma esencia. Esto es espejo del Padre y del Hijo. El Hijo sale del Padre y se encarna mediante una mujer, la Virgen María, pero es desde siempre en el Padre. Y es una misma naturaleza, la de Jesús, con la naturaleza del Padre. Que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Son las palabras de Yeshua, de Jesús, en su oración en el Seder de Pesaj, en la Pascua judía, en la última cena, como parte de la Agadá o de la homilía espiritual que todo judío hace en esa cena. Juan 17:21. Si la asamblea de creyentes en el Mesías, la iglesia, llega a ser un ejad, una unidad, reflejará la imagen de Dios, la esencia de Dios. Pero esa asamblea está integrada por millones de personas, no una persona. Son millones, pero son un ejad. Están en un mismo sentir, son de una misma naturaleza, regenerados por el Espíritu Santo.
Adán y Eva se unieron y eran un ejad, una unidad. Y de esa unidad nació la vida. Eran dos y al mismo tiempo uno. Nosotros los creyentes hemos sido, somos y seremos incontables como las estrellas del cielo y como la arena del mar, según reza la promesa hecha a Abraham, Génesis 22:17, el padre de la fe, pero somos un cuerpo y somos la imagen de Dios en la tierra. Esa es la imagen de Dios. Dios es una unidad compleja. Una tríada. ¿Por qué? Porque si avanzamos un paso más, advertimos que de la unión del varón y la mujer, como hemos dicho, surge la vida. Son tres: varón, hembra y el fruto de su vientre. Pero son uno. Son tres, pero siguen siendo ejad. Y ellos, ese matrimonio primero y esa familia primigenia después, reflejan la imagen del Creador, su esencia, la vida. Dios es Dios de vida y la dualidad pasa a ser una tríada, como vemos. Un versículo interesante que respalda esta concepción trinitaria: a veces la gente se pone nerviosa cuando escucha el término Trinidad. Si no te gusta el término Trinidad, puedes cambiarlo por triunidad, o puedes cambiarlo por tríada, o puedes cambiarlo por unidad compleja, pero el concepto en definitivamente es el mismo. Entonces, un versículo muy interesante que respalda esta concepción está en Hechos 5, 29, 32, en el Nuevo Testamento, cuando el maestro judío Gamaliel del primer siglo no profirió juicio respecto a esta concepción, sino que la defendió. Hechos 5:39. El rabino más grande de su tiempo y venerado de todo el pueblo judío, este Gamaliel, adhiere al concepto de labios del Shalíach o el apóstol Pedro: el Dios de nuestros padres, Jesús, príncipe y salvador, y el Espíritu Santo, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pedro habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Gamaliel, el rabino más grande de su tiempo, dice muy bien lo que está diciendo Pedro. Mateo 3:16 evidencia la manifestación trinitaria también en el bautismo de Jesús, con el Padre hablando desde los cielos abiertos y el Espíritu descendiendo como paloma. Algo similar había sucedido en el Tanaj, como lo hemos visto, cuando el padre Abraham se disponía a sacrificar a Isaac y un ser alado interviene desde el cielo, una voz santa como la del Espíritu. Génesis 22:12. Primera de Timoteo 3:16 refrenda el concepto. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El Eclesiastés de Salomón 4:12 suma al punto cuando habla respecto a la relación hombre, mujer, Dios, pero en una referencia velada a una triunidad mística y divina también. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Eclesiastés 4:12. Efesios 4:4-6 habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28:19 contiene finalmente la orden del Señor Yeshua de hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay algunos versículos que no estoy mencionando porque aparentemente pudieron haber sido adicionados con el correr de los siglos y no estar en los manuscritos originales. Pero aun cuando no he mencionado esos versículos, como ven, tenemos muchos versículos que respaldan esta opción de la triunidad. Y en definitiva, es como declara Isaías, capítulo 48, versículos 12 al 16, que ya lo mencionamos en otro video de esta serie: desde el principio no hablé en secreto, está diciendo la persona del Hijo. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió el Señor y su Espíritu. Para concluir, tenemos una evidencia sorprendente que está en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículos 4 al 6. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en su manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Ciertamente tú lo sabes. Proverbios 34. Un versículo que nos está hablando de Dios y de su Hijo a un mismo nivel. Pero al leer en hebreo este versículo, el texto revela en forma acróstica cuál es el nombre del Hijo. Y el nombre del Hijo es Yeshua,
Jesús. Lo observamos en el texto escrito en hebreo letra a letra, como lo vemos en la placa. En el palo vertical de la cruz advertimos el nombre Yeshua. El palo horizontal del madero dice en tanto Hashem o el nombre, una de las formas de referirse al Señor en hebreo, al Padre. Y por si fuera poco, arriba de la cruz en celeste leemos Ruach, es decir, el Espíritu. Insondable y compleja la unicidad del Señor. Es que de la persona del Señor se trata. Me despido orando y confiando en el nombre del Señor, que Él nos ayude a entender todas las cosas y nos siga permitiendo caminar en la verdad. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach lo pido, Jesús el Mesías. Te bendigo hermano, te bendigo hermana, te bendigo amigo o amiga y te deseo lo mejor. Y será hasta una futura entrega con alguna nueva serie. Ha sido un placer. Shalom.